Imagina que eres un comerciante en la ciudad de Cartagena en el siglo XVII. La economía local se basa en el comercio de bienes y servicios. De repente, el gobierno impone impuestos adicionales a los productos y servicios, lo que aumenta el costo de vida para los ciudadanos. ¿Cómo crees que esto afectaría a tus ventas y a la economía local en general? Y aquí viene lo importante. La inflación es un proceso similar que afecta a la economía en su conjunto. La inflación es un fenómeno económico que se refiere a la disminución en el valor del dinero a lo largo del tiempo. Esto significa que el mismo dinero puede comprar menos bienes y servicios que antes. En otras palabras, la inflación es como un impuesto oculto que afecta a la economía y a tus finanzas personales. En el caso de Hungría, la inflación llegó a un punto crítico en la década de 1990, con una tasa de inflación del 35% al año. Esto significó que el valor del dinero se desplomó y la economía se vio afectada de manera significativa. La historia de Hungría es un ejemplo claro de lo que puede suceder cuando la inflación se descontrola. Por lo tanto, es fundamental entender la inflación y su impacto en la economía. ¿Quieres aprender más sobre cómo la inflación afecta a tus finanzas personales y cómo puedes protegerte de ella? Sígueme en este canal para obtener más sabiduría y consejos financieros. La historia del caso de Hungría es un ejemplo clásico de cómo la inflación puede llevar a una situación de hiperinflación. En la década de 1920, Hungría experimentó una de las peores crisis económicas de la historia, con una inflación que llegó a un nivel de 3.25 millones% al año. La gente estaba perdiendo su dinero a un ritmo alarmante, y la economía se estaba desmoronando. ¿Pero qué es la inflación en realidad? La inflación es un proceso en el que los precios de los bienes y servicios aumentan en un periodo de tiempo determinado. La causa principal de la inflación es la demanda excesiva por bienes y servicios en relación con la oferta disponible. Esto puede ser causado por una variedad de factores, incluyendo la creación de dinero excesiva, la demanda creciente de bienes y servicios, y la escasez de recursos. La inflación puede tener un impacto significativo en nuestras vidas diarias. Puede hacer que el dinero no valga lo que antes valía, y puede llevar a una pérdida de la confianza en la economía. Pero también hay formas de protegerse de la inflación. Una de ellas es invertir en activos que no están directamente relacionados con la economía, como la educación o la formación. Otra forma es diversificar tus ingresos y no confiar en una sola fuente de ingresos. Si deseas aprender más sobre la inflación y cómo afecta a tus finanzas personales, te recomiendo que sigas mi canal y te suscribas. En cada episodio, te presento consejos y estrategias para ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tus finanzas y a protegerte de la inflación. No te pierdas más episodios. Sígueme y suscríbete ahora. ¿Alguna vez has sentido que tus ahorros no iban tan lejos como creías? ¿Que la inflación te estaba robando el poder de compra de tu dinero? Bueno, no estás solo. La inflación es un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué es la inflación en realidad? ¿Cómo se mide y cómo afecta a tus finanzas? La inflación es un proceso por el cual los precios de los bienes y servicios tienden a aumentar con el tiempo. Para medir la inflación, se utiliza el índice de precios al consumidor, IPC, que captura el promedio general de precios en una economía por periodos de tiempo. En Colombia, el IPC se calcula para el total nacional y las 24 principales ciudades. La inflación puede afectar a tus finanzas de varias maneras. Puede erosionar el poder de compra de tu dinero,
hacer que tus ahorros no valgan tanto como creías y afectar tus planes para el futuro. Pero, ¿qué puedes hacer para protegerte de la inflación? La historia de Hungría es un ejemplo de cómo la inflación puede afectar a una economía y a las personas. En la década de 1990, Hungría experimentó una de las peores hiperinflaciones de la historia, con un IPC que alcanzó un 35.000%. La inflación arruinó la economía y afectó a la gente de manera terrible. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Hungría? La lección es clara: la inflación es un fenómeno que puede afectar a tus finanzas y a la economía en general. Es importante tomar decisiones informadas sobre tu dinero y protegerte de la inflación. Así que, ¿qué puedes hacer para protegerte de la inflación? Puedes invertir en activos que no se vean afectados por la inflación, como la propiedad o los bonos. También puedes diversificar tus inversiones para reducir el riesgo. Y, por supuesto, puedes aprender a tomar decisiones informadas sobre tu dinero. Si quieres aprender más sobre la inflación y cómo afecta a tus finanzas, asegúrate de seguir mi canal. En él, encontrarás contenido valioso y gratuito que te ayudará a tomar decisiones informadas sobre tu dinero. Imagina que estás a punto de comprar una casa en una ciudad en la que la inflación es alta. El precio de la casa se ha multiplicado por 3 en un año. ¿Qué harías? La inflación es un proceso en el que los precios de los bienes y servicios aumentan en un periodo de tiempo determinado. En Colombia, el índice de precios al consumidor, IPC, mide el costo de una canasta fija de bienes y servicios representativos de un consumidor típico. El IPC se calcula para el total nacional y las 24 principales ciudades. La canasta comprende más de 420 artículos y se pondera por grupo de bienes, servicios y ciudades. ¿Alguna vez has sentido que la inflación te ha robado la capacidad de ahorrar dinero? El caso de Hungría es un ejemplo interesante de cómo la inflación puede afectar a una economía. En la década de 1990, Hungría experimentó una hiperinflación que redujo el valor del dinero en un periodo de tiempo muy corto. ¿Qué podemos aprender de este caso? La inflación es un secreto oculto en la economía que puede afectar a tus finanzas de manera significativa. Es importante entender cómo se calcula el IPC y cómo puede afectar a tus decisiones de ahorro y gasto. Si no te unes a mi canal, te perderás sabiduría vital sobre cómo gestionar tus finanzas de manera efectiva en un entorno de inflación. Únete ahora y comienza a tomar decisiones informadas sobre tu dinero. ¿Alguna vez has sentido que la economía es un laberinto sin salida? Bueno, hoy vamos a hablar sobre uno de los conceptos más importantes en economía, la inflación. La inflación es un proceso en el que los precios de los bienes y servicios aumentan con el tiempo. Para medir la inflación, se utiliza el índice de precios al consumidor, IPC, que mide el costo de una canasta fija de bienes y servicios representativos de un consumidor típico. En Colombia, esta canasta comprende más de 420 artículos y se calcula para el total nacional y las 24 principales ciudades. La inflación puede parecer un problema abstracto, pero en realidad afecta a tus finanzas de manera directa. Piensa en esto un momento. ¿Cuánto cuesta el mismo producto o servicio en un año comparado con el año anterior? ¿Cuánto te cuesta la comida, el transporte o la vivienda? La inflación no solo afecta a tus gastos diarios, sino que también puede afectar a tus ahorros y planes de futuro. La historia de la ciudad de Cartagena es un ejemplo perfecto de cómo la inflación puede afectar a una economía.
En la década de 1980, la ciudad de Cartagena experimentó una de las peores hiperinflaciones de la historia, con un aumento de los precios de hasta 1.000% en un año. La inflación no solo afectó a la economía, sino que también generó una crisis social y política que duró décadas. La lección que podemos aprender de la historia de la ciudad de Cartagena es que la inflación no es solo un problema económico, sino que también puede tener consecuencias sociales y políticas. Es importante tomar decisiones informadas sobre nuestro dinero y planificar para el futuro, especialmente en tiempos de inflación. Si quieres aprender más sobre cómo la inflación afecta a tus finanzas y cómo tomar decisiones informadas sobre tu dinero, sé un miembro de nuestro canal y sigue nuestras publicaciones. Recuerda que la educación financiera es el primer paso hacia una vida más segura y próspera.